Bienvenidos a Fisioterapia en Movimiento. Hoy estaremos con el fisioterapeuta Cristian Lopera, quien nos enseñará a realizar un vendaje funcional para proteger y aumentar el confort en el atleta a la hora de competir. Necesitaremos pre-tape, microporo, tijeras tipo Lister o punta de pato y esparadrapo. Ahora queremos presentarte una técnica terapéutica para corregir el alus valgo mecánicamente en el atleta con vendaje funcional. Vamos a entrar entonces en materia y vamos a observar cuáles pueden ser las indicaciones generales para la aplicación del vendaje funcional. En retrospectiva vamos a mirar cuáles son los materiales necesarios para hacer un vendaje eficiente y que nos permita cumplir con los objetivos que tenemos, y vamos a ver algunas indicaciones generales antes de arrancar. Así que para un vendaje funcional eficiente, funcional, que cumpla con los objetivos de nuestros atletas, necesitamos en inicio un pre-tape. Esto es conocido también como segunda piel y tiene la función de estar entre la piel y el vendaje, el tape principal, para proteger algunas zonas vulnerables. Para proteger algunas zonas prominentes también necesitamos micropore. Acá vamos a usar este elemento como protector de esas zonas que son muy sensibles, como el tendón del tibial anterior, el tendón de Aquiles, y esto nos va a permitir tener una mejor seguridad en el vendaje y que el atleta sienta más confort. Este sería el tape principal, conocido también como esparadrapo. Es un vendaje rígido, no es elástico ni longitudinalmente ni transversalmente, y su función principal es generar estabilidad. Y por último vamos a necesitar estas tijeras tipo Lister. Son unas tijeras de punta roma o en pico de pato que nos van a brindar mayor seguridad a la hora de retirar el vendaje. Muy bien, en las indicaciones generales tenemos que el tamaño de las tiras tienen diferencias sensibles, depende de la zona que esté utilizando. Los tipos de tiras que puedo utilizar son los anclajes de apertura, las tiras activas o también conocidos como estribos, y las tiras de cierre. El tamaño de esparadrapo, como bien lo decía, tiene o está supeditado o está a expensas de la zona que esté trabajando. Los dedos, los pies y las manos tienen un tamaño de 0.5 a 2 centímetros. El tobillo tiene una medida estándar entre 3.5 y 3.8 centímetros, aunque internacionalmente se reconoce la medida de 3.8 centímetros como una medida estándar y una medida un poco más adaptable a las medidas del tobillo. Claro que va a estar también a expensas de la envergadura del tobillo que esté trabajando. Y el muslo y la rodilla tienen una medida de 5 centímetros a 7 centímetros. Es muy importante proteger las zonas vulnerables, esas zonas que son prominentes. Vuelvo y repito, como el tendón del tibial anterior, como el tendón de Aquiles, que son zonas que nos pueden generar molestias o le pueden generar molestias al deportista a la hora de la actividad deportiva. Zonas, por ejemplo, como el hueco popliteo, son zonas a proteger también. Y es importantísimo durante la ejecución de un vendaje funcional no generar compresiones ni tensiones excesivas a la hora de hacer las correcciones mecánicas con el esparadrapo, para no generar disconfort al atleta. Muy bien, entonces arrancamos inicialmente con las aplicaciones terapéuticas del pie y del tobillo. Particularmente para el pie hay ciertas alteraciones mecánicas y ciertas alteraciones patológicas que al final terminan representándose con dolor y que son molestas para la mayoría de los deportistas. Un ejemplo de eso es el alux valgus, que es una desviación del primer metatarsiano con respecto al primer artejo, y es una de las aplicaciones terapéuticas que más se intenta corregir mecánicamente con el vendaje. Entonces, para este vendaje, como ya lo habíamos dicho anteriormente, utilizamos un ancho de tira de 0.5 a 2 centímetros y nos va a servir como referencia en este vendaje, que es de 7 centímetros. Nos va a servir un ancho del dedo y cortar.
Arrancamos entonces con un estribo inicial, que puede ser el estribo que nos permita también hacer la primera corrección mecánica, llevar el primer artejo hacia la corrección que necesitamos. Iniciamos entonces en la cara lateral del primer artejo, hacemos una corrección mecánica donde llevamos el primer artejo hacia afuera y fijamos debajo de la primera articulación metatarsofalangica. Pegamos, adherimos bien, intentamos que el vendaje no quede arrugado y vamos generando estribos tanto como necesitemos estabilizar el dedo. Repetimos el proceso. Acentuamos la desviación. Y tratamos de fijar el estribo. Esos estribos que voy colocando, debo irlos cerrando con tiras de cierre para fijar mecánicamente el vendaje y que me cumpla mi función estabilizadora. Entonces, esta tira de cierre la puedo ubicar en la primera articulación metatarsofalangica y cerrar el vendaje desde ahí. Esa sería una tira de cierre proximal y puedo utilizar una tira de cierre distal que iría exactamente en la articulación interfalángica o sobre la falange distal. Termino cerrando el vendaje. Y aquí básicamente estaría la primera aplicación terapéutica que intenta corregir mecánicamente el hallux valgus, pero podemos utilizar una variante. Muy bien, al vendaje de hallux valgus le podemos hacer una variante si queremos ejercer menos tensión mecánica sobre el primer dedo y podemos iniciar entonces en la cara medial de la falange distal del primer dedo y combinar eso con una corrección en valgo del primer metatarsiano. Lo primero con lo que arrancaríamos entonces sería con los anclajes de apertura. Vamos a poner entonces un anclaje de apertura proximal por debajo de la primera articulación metatarsofalangica y vamos a utilizar también un anclaje de apertura distal que lo vamos a poner en la articulación interfalángica o sobre la falange distal del primer dedo. Muy bien, teniendo estos dos anclajes de apertura, entonces nos dirigimos a realizar las correcciones mecánicas a través de los estribos. Vamos entonces a utilizar el estribo, el primer estribo, con una tensión mecánica que la vamos a ejercer desde distal a proximal, tratando de desviar el primer dedo. Pongo entonces tantos estribos como necesite para corregir la posición del primer dedo, pero generalmente utilizo 3 estribos de estabilización. Intento no colocarlos en la misma posición, sino uno por encima de la mitad del otro. Y el último lo vamos a colocar con una dirección más posterior y acentuando la corrección mecánica. No olvidemos que el esparadrapo debe generarse sin compresiones,
haciendo las correcciones mecánicas de manera manual y sin generar tensiones que puedan generar disconfort. Teniendo aplicado ya aplicada la corrección mecánica con la función activa de los estribos, nos dirigimos a cerrar el vendaje con 2 tiras de cierre, una proximal y una distal, en la misma ubicación en donde están los anclajes de apertura. Estas tiras de cierre que tienen una característica circunferencial, recuerden generarlas sin compresiones, sin tensiones, para no generar dificultades de origen circulatorio. Este vendaje que está diseñado para el hallux valgus nos permite generarle más funcionalidad al atleta a la hora del despegue de dedos cuando estamos hablando de deportes que requieren o que tienen como acción principal en su gesto deportivo la carrera. Muy bien, pasamos entonces a otra de las afecciones muy comunes del pie, que es la lesión del quinto metatarsiano. Recordemos que cuando el quinto metatarsiano esté fracturado no es una indicación el vendaje funcional. Sin embargo, cuando tenemos contusiones de la base del quinto metatarsiano, nos va a servir utilizar el vendaje funcional para realzar un poco la base y reducir el dolor. Muy bien, entonces arrancamos. Este vendaje tiene como característica que podemos utilizar un vendaje un poco más ancho, entonces nos vamos a valer de un vendaje entre 3.5 centímetros más o menos. Vamos a hacer un corte pequeño, vamos a hacer las tiras de apertura, las vamos a abrir desde la cara plantar del pie y las vamos a llevar hasta la cara dorsal. Vamos a intentar que el tobillo o el pie esté en una posición de 90 grados. Vamos a plantar sobre toda la cara plantar y vamos a generar una corrección mecánica llevando hacia arriba la base del quinto sin generar una tensión excesiva. Cortamos de nuevo y utilizamos otro estribo y ese estribo lo vamos a pegar de la mitad hacia la parte superior del anterior estribo que utilizamos. Vamos a apalancarnos en el anterior estribo, utilizamos el anterior estribo como un anclaje de apertura y apalancamos la corrección mecánica desde ahí. Podemos utilizar los estribos que necesitemos para creer que tenemos la función mecánica cubierta, pero generalmente trabajamos también con 3 estribos. Hacemos la última corrección mecánica, plantándolo un poco más arriba y llevando nuevamente la base del quinto metatarsiano hacia arriba. Este vendaje lo podemos cerrar con una tira circunferencial a la cual le vamos a dar una dirección desde el centro del dorso del pie hacia adentro, sin generar una tensión excesiva, sin generar compresiones, y sobre la base del quinto metatarsiano hacer una corrección mecánica manual y cerrar el vendaje sin presión.